Amén, amén, amén y amén. Bueno, pues este tema se llama Deja tu patria. Y es con el que estamos empezando el día de hoy nuestro cenáculo, que es como el 936, 37. Gracias a Dios no me acuerdo. Y no porque tenga mala memoria, pero ya es un montón de programas que hacemos para ti, mi querida hermana, mi querido hermano que me ves, que nos ves y nos escuchas. Puedes entrar a nuestro canal de YouTube, que es Jesús Salvando Matrimonios y Familias, y puedes ver 930 y tantos programas que están dedicados a acompañarte, a darte en la medida de lo posible y de nuestro conocimiento, consejo, palabras de amor, apoyo, acompañamiento, a través de programas, como te dije, que, oh, Dios santo, a través de programas que pues son una bendición para todos. Aquí abajo hay una. Entonces, pues bueno, eso es, gracias a Dios. Y bueno, pues gracias también a ustedes que nos ven, porque si no hubiera nadie, pues bueno, no pudiéramos trabajar aquí. 32 grados la temperatura en nuestros estudios de Tierra Santa, México, y bueno, pues la CONSEN ha traído un ventilador. 5 minutos, 3 minutos. Grande y enorme, pues para... Qué buena idea. Vamos a ver cómo se oye nada más. A ver, déjame ver cómo se oye. Aquí. 32 grados la temperatura en nuestros estudios. Bueno, está medio se oye, ¿no? Pero bueno. Pues bueno, gracias a Dios y gracias a todos mis hermanos y hermanas. Como te dije, que nos ven y nos escuchan. Hoy no puedo saludar todavía a nadie porque pues no me toca el programa, le toca a mi esposa Clau. Así que, pues bueno, que Dios nuestro Señor te bendiga. Y quédate aquí con nosotros, vas a escuchar un tema que de verdad, desde que escuches el nombre del tema, dices, ah, caray, se llama ¿Y los demás? Así que bueno, pues ya te vas a imaginar, todos los programas que hacemos están enfocados para que tú veas que sí se puede restaurar el matrimonio. Hemos visto grandes milagros de restauración matrimonial bajo todos los nos y sobre las promesas de Dios, como sí son posibles. Así que ánimo tú que me estás escuchando y viendo, si estás triste, si estás deprimida, deprimido, si piensas que tu matrimonio no tiene solución o no tiene modo de cómo restaurarse, pues bueno, Dios nuestro Señor es grande y maravilloso y hace posible la restauración matrimonial. Todo bajo propósito, todo lo hacemos bajo propósito. Esto es que la palabra de Dios dice que donde hay 2, 3 o más reunidos en su nombre, ahí está nuestro Señor Dios para cumplir cuanto le pedimos. Y eso es porque atrás hay mucho trabajo, no nada más llegamos y pedimos y se acabó. Y aunque así fuera, pues es Dios, nuestro Padre, y Él nos conoce. Hay mucho trabajo atrás de esto y muchos hermanos y hermanas orando, sufriendo, viviendo momentos difíciles en su proceso. Y bueno, pues orando y clamando a Dios de tarde, de día, de noche, de madrugada, pidiendo bendiciones venidas de Dios. Y cuando ya llegamos aquí, bueno, pues todo eso que haces, todo eso de propósito que haces, lo sumamos aquí con los propósitos de este ministerio, lo hacemos uno solo y Dios es entonces cuando cumple lo que le pedimos. Así que bueno, este es el propósito que tenemos delante de Dios. La palabra de Dios nos dice también que hay que ser hacedores y acreedores. Bueno, no la palabra, pero sabemos que sí tiene que ser para que la palabra de Dios sea viva y eficaz. Así que bueno, pues te invito para que al término del amén, amén y amén, sea cuando tú y yo estemos bajo propósito, nosotros en este programa, junto contigo, y Dios nuestro Señor haga grandes maravillas, señales y grandes bendiciones de amor en ti y en mí. Así que recuerda que todo lo que hacemos y decimos lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y si por ahí alguno perdido en Asia, pues también bienvenido, ¿no? Y damos un saludo especial a todos los pequeños luchadores, hijos en lucha, que están
presentes en el programa, que se desvelan junto con nosotros. Un abrazo afectuoso, un beso cariñoso de parte mía y de todos los que estamos aquí, por esos hijos valientes que han aceptado el reto de luchar por su familia, por sus padres. También quiero pues recordarles y que todos nos sumemos en oración por nuestra hermana Meli Gutiérrez, que aún sigue muy, muy grave, muy delicada, se puede decir que grave, de su, pues de lo que le ha pasado, que sigamos unidos en oración. Ella es precisamente líder de la región de Puebla, líder también de los hijos en lucha y gran apoyo para nosotros, restaurada para gloria de Dios, y junto con su esposo Giancarlo, ellos nos apoyan en el ministerio y la verdad es que son un matrimonio de gran bendición, así es que con 3 pequeños hay que, por favor, pedir por la salud de nuestra hermana Meli. Gracias de verdad a todos los que nos ven, un abrazo y un beso, y vamos a comenzar. Quisiera tener el tiempo para saludar a todos, pero la verdad es que pues cuando yo saludo a muchas personas, pues con frecuencia me escriben o nos dicen que por favor pues no nos alarguemos tanto, precisamente por la gente que nos ve de lejos y que se desvela con nosotros, y también por aquellos pequeños que hacen un esfuerzo por estarnos escuchando. Pues vamos a empezar con este tema que he titulado ¿Y los demás dónde se quedaron? ¿Y los demás dónde se quedaron? ¿Ustedes de qué texto creen que estamos hablando, o de cuál texto nos estamos, a cuál texto nos estamos refiriendo? ¿Alguien sabe aquí de cuál texto estamos hablando? ¿De qué texto a qué texto me estoy refiriendo? Pues sí, efectivamente, Lucas capítulo 17, de los versos 11 al 19. Lucas del capítulo 17 de los versos 11 al 19, un pasaje creo muy conocido por todos ustedes, que hoy vamos pues a reflexionar dándole la connotación que hoy el Señor quiere que escuchemos. Y dice así: mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9, dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios, y todos le damos la gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Y pues bueno, nosotros podemos hacernos una pregunta que quizá pues muchos se han hecho con respecto a este pasaje de la Biblia. ¿Por qué creen que no regresaron los 9 leprosos para darle gracias a Jesús? ¿Por qué creen que los otros 9 no regresaron a darle gracias a Jesús de esta curación, de haber sanado? Bueno, pues si nosotros nos ponemos y nos imaginamos una escena
y nos ponemos a pensar, quizá podamos tener algunas excusas baratas. A lo mejor pensamos que pues uno de ellos se acordó que tenía hijos muy pequeños, que tenía mucho tiempo que no los veía y que pues ya una vez curado de la lepra, pues estaba ansioso por verlos. Pues a lo mejor pensamos que otro por su enfermedad había perdido el empleo y pues reconocía que ahora ya curado era hora de recuperarlo. O quizá el tercero, pues quizá añoraba a sus amigos de la infancia, ¿verdad? Y no quería perder más tiempo para saber de ellos. O uno que puede ser una excusa muy común, pues que uno había tenido una novia y que ahora que ya estaba sano, pues a lo mejor quería acercarse a ella y mostrarle que ya estaba limpio y que ya podían hacer una vida juntos. O pues quizá entre estos leprosos había un intelectual, ¿verdad? Que se acordó que antes había estudiado y que ahora que ya estaba, que cuando empezó la lepra, pues lo había dejado los estudios, y que ahora que ya estaba limpio de la lepra, pues quería regresar a la escuela o quería regresar ahí. Quizá uno era un religioso, un hombre muy religioso, hasta puede haber sido un levita, y pues ya limpio, quiere ir a ver a los sacerdotes para recuperar su trabajo como ministro de Dios. O pudo ser un pescador de aquellos tiempos y verse limpio le dio el ímpetu para regresar a su barca para pues hacer su antiguo oficio. En fin, pudo haber habido cualquier excusa para que estos hombres no regresaran. La verdad es que la palabra no nos habla del por qué no regresaron estos 9. Así que la pregunta de Jesús era pues muy necesaria, pues solo uno de ellos regresó para darle las gracias. Y, amadísimos hermanos, lo triste es que esta historia se repite siempre, con mucha frecuencia. La humanidad busca el favor divino, pero una vez que lo encuentra o que encuentra cómo satisfacer su condición, generalmente no regresa a darle las gracias a Dios. Y pues nosotros los cristianos, muchos no escapamos de esta verdad, de esta realidad, porque no solemos ser agradecidos, no solemos además agradecer no solo con la palabra, sino con nuestra vida propia, ¿no? Y esta historia que acabamos de leer en la Biblia es única, no hay otra igual. Y es una historia que si nosotros la analizamos bien, está llena del más asombroso de los resultados. Porque esta historia habla de un pecado que no es tan escandaloso como otros. Y este pecado se llama ingratitud. No es tan escandaloso como los otros pecados, y este pecado se llama ingratitud. Y hermanos, ser sanado de la lepra, pues que en ese tiempo era considerada la peor enfermedad que haya existido, y no regresar al dador de la sanidad para darle gracias, pues simplemente nos revela ese lado tan incomprensible del ser humano.
vamos ahora a considerar, si ustedes me lo permiten, las lecciones que nos revela esta asombrosa historia. Y bueno, lo primero es que en el verso 12 dice, todos tenían dolor, ¿sí? En el verso 12. Y bueno, la primera observación que podemos hacer de esta historia es que los sufrimientos de la vida nos pone a todos en un mismo nivel de igualdad. Voy a repetir esta parte. Los sufrimientos de la vida nos pone a todos en un mismo nivel de igualdad. No importa la posición social que uno goce, las tragedias de la vida nos unen y nos hacen ver cuán poca cosa somos cuando pasamos por el valle de dolor y de miseria. Y bueno, aquí somos nosotros un gran ejemplo de eso, ¿no? Nosotros somos un gran ejemplo de que la tragedia nos une y que somos muy poca cosa cuando pasamos por el valle de dolor y de miseria. Nos damos cuenta de la pequeñura, de lo pequeñito que somos, nos damos cuenta cuando estamos pasando como una situación como la que ahora pasamos todos los que estamos aquí. Y en esta historia, ¿quiénes conformaban aquel miserable grupo que salió al encuentro de Jesús? Pues al parecer eran 9 judíos y un samaritano, porque así nos dice la palabra, ¿no? Que solo el extranjero había regresado. Entonces, eran 9 judíos y un samaritano. Y lo que sí es que en realidad de los leprosos no se sabe nada, ¿no? No hay registros de su trasfondo social, no sabemos a qué se dedicaban, no sabemos qué tipo de personas o qué eran antes de ser tocados por semejante enfermedad, pero lo que sí sabemos es que en ese momento están unidos por su dolor. Y si nosotros miramos la escena, pues nos damos cuenta que las noticias de Jesús en ese momento ya eran muy notorias. De ahí que cuando él pasa entre Galilea y Samaria, pues fue la oportunidad de sus vidas, de estos leprosos, para llegar a su encuentro, para encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres que habían sido excluidos de la congregación, de la sociedad, de la familia, pues tenían que permanecer lejos de alguien, porque no se les permitía estar cerca de nadie, incluso los echaban al valle de los leprosos, y tenían la obligación de estarse anunciando por donde pasaban que eran leprosos. De allí que el doctor Lucas, el evangelista, pues nos registra ese detalle tan significativo. Y pues pareciera una paradoja que sea el dolor lo que une muchas veces a los hombres, al género humano, y que no importa en ese momento ni las diferencias ni la posición social, ni el lugar que ocupan en el mundo en ese momento, ¿no? El dolor que une muchas veces a los hombres, mientras por otro lado hay gente que vive en total indiferencia, es decir, que no se conduele de este sufrimiento de estos hermanos. Y si nosotros nos damos cuenta, pues nosotros somos una parte de ese mundo que ha tenido un gran dolor y que nos ha unido a todos nosotros en ese dolor, que hay un mundo atrás de nosotros que muestra una gran indiferencia ante esto que acontece, y que quizá nosotros pues somos mal vistos, quizá nosotros somos segregados, incluso con honestidad hay que decirlo, ¿no?
muchas veces perdemos amistades porque pues nuestras ideas de cristianas hacen que quizá ya no nos junten ciertas amistades, sobre todo si son amistades que se dedicaban a, pues a la parranda o a una vida pues de fiesta, o quizá aquellas amistades que contaban chistes groseros y que ahora nosotros no aceptamos escuchar y no aceptamos contar, en fin. Muchas veces, les repito, pues somos excluidos de una sociedad y solamente quienes estamos pasando por esta situación dolorosa nos entendemos perfectamente, ¿no? Y sí, efectivamente también nosotros, pues hubo un momento en que levantamos la voz y le gritamos: Jesucristo Maestro, ten compasión de nosotros. Ten compasión de nosotros. Ok. En el verso 13 nos dice que todos clamaban. Disculpen, voy a tomar un traguito de refresco que dejó mi esposo aquí, pero no traje mi agua. Permítanme un segundo. Perdón. Y bueno, estos 10 hombres que habían oído hablar de nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente alguien tuvo que contarles lo que Él había hecho en algunos enfermos. Y hermanos, a estas alturas, pues tenían que saber acerca de la sanidad de otros leprosos. Y la Biblia nos cuenta en algunos otros pasajes cómo Jesús sanó a otros leprosos. Y seguramente ellos sabían cómo ahora estarían integrados esos leprosos que Jesús había curado a la sociedad por el toque de Jesús. Así es que ellos sentían que esa era su hora, ¿no? Hoy precisamente que se abrió el batallón 33, pues cuando yo le comuniqué a algunas hermanitas que ya se había abierto el batallón 33, pues se pusieron muy contentas porque por fin iban a ser ingresadas a un batallón, ¿no? Obviamente, pues mucha gente que entra a la página, entra al ministerio, perdón, entra porque escucha de nosotros. Algunos escucharon en YouTube alguno de los cenáculos virtuales, otros quizá escucharon a alguien o están aquí por recomendación de alguien que ya está inscrito, quizá muchos o algunos llegaron porque el padre Espinosa Los Monteros nos hace una gran promoción y escucharon que el padre decía, ahí ha habido muchos matrimonios restaurados, ¿sí? En fin, el punto es que quizá cuando escuchan los testimonios de restauración y se dan cuenta que son ahora esos matrimonios que en un momento estuvieron desunidos, ahora ya están integrados a una sociedad de matrimonio unido, por decirlo de alguna manera, pues también quieren lo mismo y se unen a este ministerio. Y estas personitas con las que yo hablaba y les decía yo que ya estaba abierto el grupo 33, pues se dan cuenta que es su momento y que no pueden dejar pasar este momento, como los leprosos, cuando sabían que Jesús iba a pasar entre esta región, entre Samaria y Galilea, pues saben que ese es su momento y que no podían dejarlo pasar. Por cuanto Jesús se dirige a Jerusalén, donde iba a ser crucificado y nunca más se iba a pasar por ahí. Entonces, era su oportunidad, era su momento. Y la desesperación de estos hermanitos, de estos 10 leprosos, los lleva a unirse en un solo coro de clamor
Y uno se pregunta o se podría preguntar, ¿por qué la miseria reúne a las personas y las reúne para levantar un solo clamor? ¿Saben por qué? Porque el dolor humano, que no conoce barreras, lleva a niveles de desesperación y busca en oración audible y hasta desesperada la misericordia del Señor. Y he aquí que todos estamos reunidos juntos, levantando un clamor de la misma manera que los 10 leprosos. Si nosotros observamos los nombres que usan los leprosos para dirigirse al Señor, le dicen Jesús, Maestro, Jesús, Maestro. ¿Por qué? Porque nadie salvaría como lo haría Jesús. De ahí su nombre, ¿no? Y porque nadie enseñaría como lo hizo Jesús. Sin embargo, hermanos, ellos vieron algo más allá de estos nombres cuando dijeron a una sola voz, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. No había egoísmo en esa petición, hermanos, no había un ápice de egoísmo en esa petición. La misericordia de Dios no se hace esperar para ellos, porque nuestro Señor les responde inmediatamente. Pero la pregunta es, ¿corresponde el hombre a esa misericordia de Dios? Ten misericordia de nosotros. Nosotros sabemos que la misericordia del Señor es inmensa, enorme, que ni siquiera podemos darnos una pálida imaginación de lo que es la misericordia infinita de Dios. O yo comentaba con una personita que me habló que, ay, por cierto, miren, les quiero mostrar, es que estaba hoy este separador que nos hizo favor de regalarlo Solecito, es de Chiapas y vemos, miren, es artesanal y además trae una muñequita vestida como las chapanecas. Qué bonito, ¿eh? Separador de Biblia. Perdón, es que estaba viviendo. Y bueno, hoy platicaba con una personita y ella me decía, Clau, yo sé que tuve gran culpa de lo que pasó con mi matrimonio y no me he logrado perdonar, Y vieran cuántas veces pasa esto en este ministerio. Por supuesto que no con ustedes, claro que no, solo con la comunidad de Júpiter, ¿sí? Con la comunidad de Júpiter. Y saben una cosa, esta comunidad de Júpiter no se da cuenta que si ya se arrepintieron, que si ya hubo confesión de su pecado, Dios ya los perdonó. Y no se dan cuenta esta comunidad de Júpiter qué peligroso es que sigamos dudando de la misericordia de Dios, que sigamos dudando del amor de Cristo y que cuando nos arrepentimos, Él ya le dio la vuelta a la página, pero nosotros seguimos dudando. Y eso, hermanos, es un pecado y es un pecado delicado, porque dudar de la misericordia de Dios lastima a nuestro Padre Santo, ¿sí? Pero eso no pasa aquí, solo en la comunidad de Júpiter. Así es que lo despedimos a los de Júpiter para que vayan y se arrepientan de ese pecado grave. Y la misericordia del Señor es tan grande que cuando nosotros emitimos nuestro clamor, y más cuando hay un grupo, un ministerio completo clamando por lo mismo, pues claro que la misericordia del Señor se va a derramar en los matrimonios. ¿Cuándo? En su momento perfecto.
Quizá mañana te toque a ti y pasado mañana le toque a Sol. Y el viernes le toque a María Laura. Y el domingo le toque a Mirix. Y quizá a mediados de junio, Víctor Hugo sea el que se restaure y probablemente por ahí del 18 y el 19 sea Josefina y el 21 Mayra, ¿no? Y quizá el 27 Mauri. Somos 3,000 y la misericordia de Dios abraza al ministerio. El problema es que dudemos de la misericordia de Dios. Y quizá hoy nos cuente alguien que su caso está muy difícil y que a lo mejor pues duda o no sabe qué va a pasar después. Y yo lo único que tengo que decir es, Karen, tu caso no es difícil, porque para Dios no hay casos difíciles, ¿sí? Y Nidia, tu caso, aunque lleva muchos años, Claudita, para el Señor no ha llegado el tiempo perfecto, pero llegará. Y lo importante es que estemos abiertos a la misericordia de Dios. Y que te levantes mañana, Gladys, y digas, Señor, hoy me voy a poner hermosa. Y Yesenia diga, hoy voy a empezar la dieta. Y quizá Andy diga, y yo hacer ejercicio porque mi restauración está cerca, Señor. Yo sé en tu nombre poderoso que mi restauración está cerca. Entonces, Elizabeth hoy se va a poner guapa y hermosa porque no está segura si hoy va a ser el día que toque a la puerta a su esposo y diga, ya llegué y quiero entrar, quiero ver si me recibes en casa, ¿no? Entonces, almita, hay que estar preparados, confiando plenamente en la misericordia de Dios. Y bueno, ¿qué sigue en esta historia? Nosotros vemos en el verso 14 la obediencia, ¿no? La obediencia dice, Jesús usó muchos métodos para sanar a las personas. ¿Por qué en ese momento no respondió al clamor de todos estos leprosos que estaban ahí y que él pudo haber dicho, a ver, voy a ponerle las manos y en este momento quedan sanos? ¿Por qué no les dio la sanidad directa como lo hizo en otros casos? Porque ahí les va, querido ministerio, ahí les va. Porque Dios, Jesús, prueba nuestros corazones. Jesús prueba los corazones de sus hijos. Él busca en cada paciente la fe para ser sanado y para ser salvado. Él busca en ti, María Mercedes. Él busca en ti, Carmelita, Natalie. Él busca en ustedes. Él busca en ti, Evita, precisamente la fe para ser restaurado tu matrimonio. Él busca, Natalie, en ti la fe necesaria para que tu matrimonio sea restaurado. Y hasta esta parte nosotros podemos ver que los 10 hombres pues salieron corriendo a ver al sacerdote. Y
no nos dice qué pudieron, y no sabemos qué pudieron estar pensando en el camino, ¿no? Y si alguno de ellos, como Naamán el leproso que se quejó contra Eliseo en una parte de la Biblia, a lo mejor dijo, ¿por qué Jesús no nos sanó de una vez? ¿Por qué Jesús no nos sanó de una vez? Nadie podrá saber qué había en los pensamientos de esos leprosos. Pero una cosa sí dominó aquella búsqueda. Jesús les dijo que fueran. Y si nuestro Señor Jesús les dijo y les dio esta orden, pues había que obedecerle. Había que obedecerle. Y aquí habemos muchos que nos preguntamos lo mismo. Bueno, ¿por qué el Señor no me restaura ya? ¿No? ¿Por qué? Quizá Gaby, quizá Lili se ha preguntado, bueno, ¿por qué el Señor no me restaura? Ya ha pasado, ya le he mostrado que tengo fe. ¿Por qué si ya llevo tantos años en batalla y ya le he demostrado, por qué no me sana de una vez? Un saludo a mi querida hermana Nancy Fabiola Trujillo, nueva líder del batallón 33 que acaba de unirse con nosotros, nada más para que ustedes la conozcan porque pues ella está estrenando batallón. Bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no nos restaura de una vez? Y lo que sí también sabemos en este grupo es que a ti, Elisa, a ti, Lidio, Satur, también a ti, Candelaria, a ti, Cari Gómez, el Señor te dijo, ve al ministerio, tienes que entrar a ese ministerio, tienes que meterte a una lucha, a una batalla espiritual. Y como a estos leprosos se le dijo, vayan al sacerdote, y ellos obedecieron. Y aquí estamos nosotros. Todos ustedes han obedecido el mandato del Señor. Así que estos leprosos fueron y, oh, sorpresa, mientras iban en el camino, iban quedando limpios como la piel de un niño. Imagínense ustedes esa escena, cuando ambos se empiezan a ver y seguramente ya no tienes nada, no, ni tú tampoco, y empezaron a saltar de gozo, quizá unos con otros se abrazaron y empezaron a correr con el sacerdote para que el sacerdote les diera el visto bueno de esa sanidad que habían tenido. Quizá la escena es que ellos iban corriendo de un lado a otro, corriendo a sus casas, a ver a la novia, a los hijos, al trabajo, a su mamá, a su papá, no sé a dónde iban, menos a Jesús, menos a Jesús. ¿Y sabes algo? La ingratitud jamás reconoce al dador, jamás reconoce al dador. Y pues esta historia, hermanos, es sorprendente porque la manera en cómo termina esta historia, pues incluso parece de película. Porque estos 10 hombres fueron limpiados y podemos en el texto de Lucas ver cómo Lucas precisamente le pone pues su sello de médico, ¿no? Al decirnos, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados.
Es decir, hubo un milagro colectivo. Jesús los sanó a distancia. Después de mucho tiempo, ahora esos cuerpos ya no olían mal, ya no hedían. Las ropas andrajosas en ese momento fueron cambiadas por ropas limpias, lavadas, propias de un cuerpo nuevo. Jesús trajo sanidad a esos cuerpos casi podridos. Y es que, hermanos, es así la obra del Señor. Justo así es la obra del Señor. Nada como su poder para sanar lo que está podrido ya, lo que está oliendo mal, lo que es aquello que ya no se le encuentra reparación alguna. Por supuesto que tu matrimonio puede estar podrido ya, oliendo mal. Por supuesto que tu matrimonio puede estar casi enterrado para una sociedad, pero no para Dios. Y así como Él sanó a 10 leprosos, puede salvar a 3,000 matrimonios integrantes de Jesús, salvando matrimonios y familias. Y lo va a hacer porque las promesas de Dios siempre se cumplen. Y si tú estás aquí, es porque el Señor te trajo a dar batalla. Y quizá esos 10 leprosos en el camino buscando a Jesús para sanarlos, hubo uno de ellos que dijo, ya no tengo fuerzas para seguir adelante. Pero sus compañeros le dijeron, vamos, Miriam, vamos al Señor, vamos, porque va a pasar, este es nuestro momento. No te detengas. Y lo animaron a seguir adelante. ¿Y qué hubiera pasado si ese leproso que se sintió sin fuerzas se queda atrás? No hubiera llegado con Jesús y no hubiera sido sanado. Jesús está pasando por este ministerio como pasó por Samaria y Galilea. Jesús está pasando por este ministerio y te va a sanar, va a restaurar tu matrimonio. Pero tienes que creer, obedecer, llegar hasta el fin. Estos hombres clamaron por misericordia y les fue dada y en abundancia. ¿Pero qué pasó con ellos? La historia nos dice que hubo 9 hombres limpiados, pero no salvados. ¡Wow! Espérate, ¿cómo? Limpiados, pero no salvados. Puedes pensar en las implicaciones de esta condición. ¿Puedes pensar en las implicaciones de esta condición? Limpiados, pero no salvados. Los 9 leprosos siguieron a Jesús mientras Él les estaba resolviendo el problema. Esto no ha cambiado nada. Nosotros tenemos multitudes que vienen a Cristo para resolver sus problemas. Pero una vez que Jesús les resuelve el problema, no regresan. Y esta misma experiencia la vivió José cuando estuvo en la cárcel e interpretó el sueño al copero. ¿Y qué sucedió? Pues que el copero se olvidó de él cuando salió de la cárcel. ¿Se recuerdan esta historia? Hoy el Señor te quiere decir, seamos agradecidos. ¿Sabes cuántos matrimonios han pasado por aquí? Se han restaurado y no los hemos vuelto a ver. ¡Ups! Muchos matrimonios se han restaurado y no los hemos vuelto a ver. Es más, peor todavía.
Nos enteramos que están restaurados porque Dios nos ayuda, o no sé cómo es posible que nos lleguemos a enterar, y ni siquiera fueron capaces de anunciar su testimonio. Fueron limpios, pero no salvados. Fueron limpiados, pero no salvados. Y no es que yo te esté metiendo hoy miedo, hermano, hermana, no es que yo te esté metiendo miedo. Es que yo te estoy diciendo que no, la restauración no te da la salvación. Y que no acaba de ahí tu batalla, ni que acaba de ahí tu relación con Cristo. Te estoy diciendo que el Señor te va a restaurar y tú tienes que seguir en esta batalla, tienes que agradecerle al Señor y tienes que seguir sirviendo a Dios. Y por favor, hermanos, hay otros que se han restaurado y se van a servir a otros lados. Si tú fuiste llamado aquí es porque el Señor quiere que ayudes a matrimonios que están heridos, a personas que como tú y como yo llegaron llenos de dolor a este ministerio y que por fortuna encontramos palabras amigas, palabras de aliento, palabras de guianza para poder restaurar el matrimonio. Así es que a eso estamos llamados. Qué padre que pueda ser catequista, que pueda ser ministro de la comunión, pero tú estás llamado a defender a la familia. Y bueno, siguiendo con la historia, cuando el samaritano se dio cuenta que había sido limpiado, pues nada más y nada menos que dejó de correr hacia el sacerdote, o a lo mejor llegó al sacerdote, no sabemos. Y este hombre, hermanos, hermanas, como el resto de los judíos, sabía de este rito. Los sacerdotes conocían muy bien las estipulaciones de la ley sobre el tratamiento de la lepra. Solo ellos podían declarar limpios a las personas e integrarlos a la sociedad. Pero este hombre regresa primero con Cristo. Este hombre, este samaritano regresa primero con Cristo. Y finalmente fue él y no el sacerdote el que le había limpiado. Y él así lo sabía. ¿Y cómo no agradecer a aquel que hizo posible que en su vida renaciera la alegría, la esperanza, el volverse a reintegrarse a una sociedad y reintegrarse a una vida que la enfermedad le había negado? ¿Cómo no regresar a Jesús, el único que tuvo misericordia con él? Entonces, ¿cuáles son los beneficios, amadísimos hermanos, de reconocer siempre la fuente de nuestra gratitud? ¿Cómo no agradecer a quien obró el milagro? Porque mira, tú puedes venir y decirme, Clau, he pasado horas en el Santísimo, he pasado días, meses, años de rodillas, he hecho maratones de rosario y he bla, 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 y yo te voy a decir algo. Lo que te restaura es la misericordia infinita de Dios. Lo que te restaura es la misericordia infinita de Dios. No te restauras por méritos propios. Te restaura la infinita misericordia de Dios. Sin embargo, no quiere decir con eso que tú no hagas tu propia batalla, porque toda esta batalla, visitas al Santísimo, horas de rodillas, maratones, bla, 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 te ayudan
a abrir tu corazón a las cosas de Dios. Y eso es importantísimo. ¿Cómo no agradecer a quien obró el milagro? Y miren, hermanos, hay un estudio que revela que la gente que tiene el hábito de ser agradecido es más alegre, más saludable, obviamente menos estresada, más optimista y con mayor probabilidad de ayudar a los demás. El despreciado samaritano, hermanos, vino a darle honor al dador de su nueva vida. Honor a quien honor merecía. Su regreso estuvo cargado de mucha adoración y de una profunda gratitud. El hombre, la mujer, que reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios, siempre regresará a glorificar su nombre. Siempre regresará a glorificar su nombre. Y en esta historia que leímos nosotros, pues nos queda demostrado que no siempre los hombres sanados son hombres salvados. Así es que tienes que entender que no siempre los matrimonios restaurados son matrimonios salvados. Y lo único que Jesús le dice, ¿qué fue lo único que Jesús le responde a este hombre, a este samaritano? ¿Qué es lo que le responde a este samaritano? Tu fe te ha salvado. Eso es lo que le responde. Tu fe te ha salvado. A este despreciado samaritano, él le responde, tu fe te ha salvado. ¿Puedes imaginarte la decepción de esos 9 hombres que quedaron limpios al final de sus días? Pues vivirán con un cuerpo sano, pero con un alma perdida. ¿Puedes imaginarte al samaritano? Vivió con un cuerpo sano, pero también con un alma salvada y profundamente agradecida. Y sabes, eso es lo que aquí buscamos. Tu conversión. Y que con esa conversión llegue tu restauración. Y que tras tu restauración, tú te quedes a dar gracias a Dios. Y que esa gratitud y ese trabajo por el Señor te traiga la vida eterna. Y si nosotros observamos, hermanos, los verbos que revelan la conversación del samaritano, el verbo volvió, eso significa que no se alejó del Salvador. Glorificando, eso revela, hermanos, el acto más hermoso de una alma salvada, glorificando. Es reconocer que Dios merece toda nuestra adoración por su trabajo, por su amor, por su perdón, por todo lo que nos da. Volvió, o sea, no se alejó del Señor, glorificando, un acto hermoso del alma salvada que glorifica al Señor y que reconoce que por mérito propio no tiene nada. Es reconocer al que lo es todo y al que nos da todo. Dándole gracias, también dice la palabra, dándole gracias. ¿Sí? Eso es reconocer el bien que hizo a su vida, el enorme bien que hizo a su vida, aquel que tuvo misericordia
por su estado de miseria? ¿Sabes? Yo siempre he dicho que el Señor tuvo misericordia de mi estado de miseria. Porque, híjole, y yo creo que aquí todos nos entendemos muy bien, pues nuestro estado era de verdadera miseria. No de verdadera miseria. Porque así quedamos, flacos, ojerosos, cansados y sin ilusiones, y además dolidos, con un profundo dolor en el corazón. Y Dios tiene misericordia de nuestra miseria. Y saben, hermanos, hay algo en esta historia que es revelador. Los hombres seguiremos buscando a Dios para que nos haga el favor. Así es. Vamos a seguir buscando a nuestro Dios aspirina. Y en la mayoría de los casos, qué triste, ¿verdad? Pero así es. El interés en buscar a Dios es material, pero no espiritual. Y Jesús ya lo había dicho de otra manera. Dice, cuando dijo, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Y lo dice, creo que en Mateo 16, ¿no? Mateo 16, creo que es el verso 26. ¿Qué provecho obtendrá el hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? La salvación, hermanos, es el mayor milagro. Tu restauración no es el mayor milagro. No es difícil para Dios. No tiene, vaya, dificultad. La salvación es el mayor milagro. Por lo tanto, regresemos siempre, siempre, siempre a Jesús por sus puertas con acciones de gracias. Siempre regresemos con acción de gracias. Siempre. Dice la palabra, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No eran 10 los que fueron limpiados? Las matemáticas del Señor son muy exactas. Contó bien nuestro amado Jesús. ¿No son 10 los que son exactos? Y él vio 10 hombres que salieron a su encuentro para ser sanados. Pero ahora solo uno ha venido con gratitud. Los otros 9 fueron sanados y se habían ya saciado de la bendición que Dios les había dado. Pero al final estaban perdidos, como perdida estaba toda la nación de Israel. Y en esta historia, hermanos, de ingratitud, se cumple lo que Juan dijo en su libro. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esta historia fue otro símbolo del rechazo de Israel. Podemos ver que en el verso 18 es muy parecido a lo que Jesús expresó en anterioridad, ¿no? Cuando Jesús se maravilló por la fe expresada por el centurión romano, declarando que ni aún en Israel había hallado tanta fe. Y lo triste es que esa fe no sigue siendo común en nuestros días. No sigue siendo común en nuestros tiempos. Pero aquí, para honra y gloria de Dios, en este bendito ministerio, por supuesto que sí. Por supuesto que hay esa fe. Hay esa fe de esos 10 leprosos, hay esa fe del centurión romano, hay esa fe de la mujer hemorroísa, hay esa fe del paralítico, hay esa fe en Jesús salvando matrimonios y familia, hay esa fe. Por supuesto que hay esa fe. Y esos 9 leprosos representan a esa humanidad fría, a esa humanidad indiferente que busca su propio bien.
Y ese leproso que regresó feliz a darle las gracias a Jesús, representa el ministerio de Jesús salvando matrimonios y familia. Claro que sí, porque tenemos esa fe y ese corazón donde sabemos que la misericordia de Dios es infinita y que vamos a corresponder a esa misericordia. ¿Qué es lo que hoy mueve tu fe, hermano, hermana? ¿Qué es lo que hoy mueve tu fe? ¿Te vas a quejar también de que el Señor ha tardado? Y una vez que llegue, ¿te vas a ir? ¿Se quejará también el Señor? Y que diga, ¿no fueron 2,800 matrimonios restaurados de Jesús salvando matrimonios y familias a los que le hice el milagro? Perdón, ¿no fueron 3,000? ¿Por qué hay aquí solamente 2,800? ¿Por qué hay aquí solamente 2,000? ¿Dónde están los otros 200 o los otros 1,000? ¿Dónde están? ¿Se quejará también el Señor de la falta de gratitud y de la indiferencia de este ministerio? ¿De la gente que de este ministerio se quejará? Hermanos, hermanas, Jesús no tolera la indiferencia. Los hombres están bien equivocados y piensan que Él pasa por alto esta actitud de indolencia con la que muchos actúan frente a las bondades del Señor y a su infinita misericordia. Ve cómo Dios, vean hermanos, cómo Dios le ha rodeado de favores y misericordia. Ve cómo el Señor te ha dado grandes misericordias. Quizá tú las veas pequeñas, pero de verdad el Señor llena de favores este ministerio, llena de favores tu casa, llena de favores tu vida. ¿Qué está pasando con nosotros que no solemos dar gracias al Señor por todo lo grande y maravilloso que ha sido con nosotros? Pregúntate hoy, hermano, hermana, pregúntate si puede venir, si puedes ir, ante el Señor y postrarte con Él y expresarle gratitud inmensa por lo que Él te ha dado. Pregúntate si lo has hecho. Muchos hombres y mujeres se olvidan de darle la gratitud al Señor. Y muchos son como esa historia de Bob y Eddie, que se encontraron un día en la calle y que Bob se veía miserable y con lágrimas en sus ojos, y que Eddie le preguntó, ¿qué te ha hecho el mundo, mi viejo amigo? Bob le dijo, déjame que te cuente. Hace 3 semanas mi tío murió y me dejó $40,000. Eso es un montón de dinero, respondió el amigo. Y Bob continuó diciendo, sí, pero hace 2 semanas un primo de quien no sabía murió y me dejó $85,000. Oye, le dice al otro, pero eso es una gran bendición. Pero es que usted no sabe, amigo, todavía. La semana pasada, continuó diciendo Bob, una tía lejana falleció y heredé casi $250,000 de ella. Y ante esta extraña historia, Eddie le dijo que estaba más confundido. Y le pregunta, bueno, entonces, ¿por qué te ves tan mal? ¿Por qué te ves con un semblante tan caído? Y Bob respondió, bueno, porque esta semana nadie se murió. El hombre, hermanos, hermanas, el hombre nunca está satisfecho. Nunca está satisfecho. No te esperes a que te restaures para venir con gratitud hacia tu Dios.
Y esta historia está obviamente envuelta en un escenario de ingratitud. Y debe ser cambiada por las palabras del salmista, quien al ver cómo Dios le había rodeado de tantas bendiciones, dijo: bendice, alma mía, Yahvé, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, hoy te digo, hoy te dice el Señor, bendice, alma mía, bendice Silvia, bendice Mariela, bendice Karen, bendice Lidio, Lino, bendice hoy a Yahvé y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias y restaura tu matrimonio. Él es. Perdona todos tus errores, aquello por lo que tu matrimonio se desunió, aquello, Olguita, por lo que hizo que tu matrimonio se desbaratara, Andy. Él es quien perdona esos errores. Y Él es el que sana todas tus dolencias, y no solo las tuyas, Mariela, sino también sana, Sagrario, las de tus hijos, y sana el corazón de tu esposa, Lidio, Mauricio, Alex, y sana el corazón de tu esposo, Elizabeth, Mayelita, y sana el corazón de tus hijos. Él, el que te rescata del hoyo de tu vida, así dice el Salmo. El que te corona de favores y de misericordias. Él es. Y así lo va a hacer. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así es que no temas, no temas, no temas, te dice hoy el Señor. Bendíceme y bendice esta prueba. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Aquello por lo que fallaste, Dios lo tiene ya en sus manos. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu familia. El que rescata del hoyo tu familia. Julieta. El que rescata del hoyo tu familia. Tere. Deli. El que rescata del hoyo tu familia. El que sacia de bien tu boca, para que podamos decirle: gracias, Señor, gracias. Hoy te doy gracias por la batalla. Hoy te doy gracias, Señor, porque te he encontrado. Hoy te doy gracias, Señor, porque llegué a un lugar donde me ayudan, donde soy escuchado, donde soy entendido. Hoy te doy gracias, Señor, porque tengo por fin una relación contigo. Hoy te doy gracias, Señor, porque me desperté. Pude ver la luz de un nuevo día, porque tuve un techo donde haber pasado la noche. Porque, Señor, me voy a sentar a desayunar, porque tengo el alimento, porque puedo oír, puedo ver, porque puedo ir a misa, puedo ir a escuchar la palabra del Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias de verdad. Y Él sacia de bien tu boca para que tú te rejuvenezcas como el águila. Hoy el Señor te dice, ¿con cuál de estos 10 leprosos te identificas tú? ¿Con cuál de estos 10 leprosos te identificas tú? Con aquellos que fueron limpiados, pero no salvados, o con aquel que fue limpiado y también salvado. Hoy
Hoy, hermano, hermana, espero que te acuestes el día de hoy y en la noche le digas, Señor, yo quiero ser como ese leproso, como ese samaritano, que nunca se me olvide de quién vino el milagro. Amén, amén y amén. Amén, hermanos, amados, amén. Amén, de verdad. Que Dios guarde y bendiga sus vidas y que hoy vayamos y de verdad llevemos en nuestra boca total gratitud a nuestro Señor Jesús, que tanto nos ama y que finalmente terminará por resolver nuestras vidas. Dios los guarde. El último salmo con el que estuvimos orando, Salmo 103, Salmo 103, bendice alma mía a Yahvé y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmo 103. Pues buenas noches, hermanos, y vamos a... Pues es que no me los pasaste. Ok, aquí los dejo con el profe para que él, con su pijama de Jesús salvando matrimonios y familias, pues haga la declaración de los matrimonios. Yo me despido de ustedes, les doy infinitas gracias por haberme escuchado. Nos vemos el jueves, primero Dios, en otro programa de Bienaventurado a Bienaventurado. Y y no olviden que mañana el programazo de programazos de El Profe. Gracias de verdad por todo, Dios los guarde. Hasta el jueves. Bien, pues ahí está ya término de este programa. Así que, pues bueno, la gloria es de Dios, nuestro Señor. Tenemos los audios que nuestra querida hermana Mabel nos ha enviado, en donde se está retomando, por supuesto, pues este bendecido ministerio de declarar matrimonios restaurados. Este viernes vamos a tener muy probablemente la entrevista que te platiqué en el programa del viernes pasado. Así que vamos a estar muy atentos porque va a ser un programa de verdad impresionante. Bueno, estamos aquí colocando ya los elementos, así que esperando nada más a que el señor director nos mande la señal. Y ahí está. Bueno, pues vamos a escuchar a nuestra hermana Mabel y muy atentos, Perú, muy atentos porque vamos a declarar un matrimonio restaurado en Perú, así que Dios bendiga a Perú. Y bueno, pues me comenta nuestra hermana Mabel que ahí donde te dije, bueno, pues increíblemente pajaritos y un ambiente de bosque de verdad precioso. Así que bueno, pues los vas a oír, ¿verdad? Y está lloviendo. Cuando Mabel grabó este audio, está lloviendo. Así que escuchemos y en el nombre poderoso de Jesús declaramos, Padre Dios y Padre bueno, que las palabras de nuestra hermana Mabel estén llenas de poder, venida del Espíritu Santo, bajo la fe de cada uno de los hermanos y hermanas que estamos aquí presentes y sobre todo, Señor, de los que se han anotado en este ministerio para que declaremos su matrimonio restaurado. Por la fe, Señor, sin querer agredir a nadie por la palabra declarar, para nosotros, Señor, declarar, Padre, lo hemos expresado, es darle un sí sostenido al Señor como la fe y decirle, sabemos que así lo haces, Señor, porque tú eres el amor, porque tú repudias el divorcio y a quien lo promueve, porque tú has dicho que lo que Dios ha unido el hombre no lo separa. Así que esta es nuestra fe y, Señor, declaramos los siguientes matrimonios restaurados. Atención, mis hermanos. Hola, muy buenas noches, profe, ¿cómo ha estado?
¿Cómo han estado mis queridos hermanos y hermanas que están ya listos, conectados en YouTube y en Facebook? Un saludo y un abrazo muy especial para cada uno de ustedes. Siempre aquí quien les habla, Mabel, de Nicaragua y del Batallón 22, con esta hermosa bendición, también siendo parte del Ministerio de Matrimonios Restaurados, que ya igual el domingo hemos anunciado que muy pronto, en unos cuantos meses, ya viene el aniversario del ministerio, ya casi el año de tener esta maravillosa bendición en mi vida. Y realmente, como decía el profe, y si en un momento escuchan dentro de mis audios fondos muy naturales, realmente son reales. Yo vivo en un lugar que es bastante rural y donde todavía mantenemos viva la flora y la fauna que Dios nos bendice cada día, ¿verdad? Donde pueden escuchar el gallo por la mañana, incluso a veces por la noche, los pájaros cantando. Ahorita hay una llovizna bastante relajante también para ir a dormir. Sé que sí tenemos diferentes sonidos que sí créanme que son muy reales. Sí, estoy en una zona donde hay mucha vegetación y que no lo disfrutan mucho los que están en las ciudades, incluso creo yo en todos los países eso pasa. Entonces, con esos fondos realmente me voy a invitarlos cordialmente a ustedes en esta noche a que envíen sus correos electrónicos si desean que declaremos en fe su matrimonio restaurado en vivo a través del cenáculo virtual. Y solo mándanos tu nombre y el de tu cónyuge y número de batallón. 3 cosas importantes, muy sencillo. Si aún no lo has hecho, pues con mucho cariño siempre, como les he dicho, estoy a la disposición de recibir sus correos e ingresarlos en la lista de fe. Así que estaré pendiente. Muchísimas gracias siempre por la oportunidad de estar ahí, por la oportunidad que nos dan y la confianza, sobre todo para que podamos estar declarando su matrimonio restaurado en vivo. Así que quedan totalmente invitados por eso y seguimos esperando por esos testimonios maravillosos que sé que están muy pronto, se están ahí cocinando y muchas tierras a la vista, yo lo sé. Así que, profe, empezamos entonces y con redobles. Amén, así es. Bueno, pues ya lo pidió nuestra hermana Mabel, los redobles para declarar estos 3 matrimonios restaurados. Yo te invito a ti, mi querida hermana, mi querido hermano, que nos estás viendo a través de Facebook, a través de YouTube, para que de favor, bueno, pues cuando salgan los nombres, cuando Mabel diga los nombres, tú también dilos ahí en tu casa y también súmate y di, sí, yo también me sumo a esta hermana, este hermano, el nombre de ella, de él y de su pródigo, de su pródiga, y que juntos tú y yo hagamos esta declaración de amor. Creámosle a Dios, creámosle, porque tu palabra, mi querido hermano, mi palabra tienen poder, y cuando hablamos, como te lo dije, en nombre del Señor, tiene un gran poder. Así que invocamos el nombre de nuestro Señor a través del Espíritu Santo y que Mabel nos dé los nombres de los hermanos que declaramos restaurados el día de hoy. Adelante, Mabel. Y bien, declaramos en esta noche 3 matrimonios restaurados y para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, para nuestro hermano Eduardo Valencia y su esposa Rachel Busto hasta la hermosa Perú, del batallón 8 y 15, declarados restaurados en esta noche. Esperamos que estén conectados, que puedan escuchar a viva voz de nosotros, ¿verdad, profe? Que son declarados hoy restaurados. Asimismo, para nuestro hermano, y que sé que ha estado muy pendiente y espero que esté conectado también, es para Jorge Luis Estelrich y su esposa Miriam Cristina Tello. Declaramos en fe su matrimonio restaurado, hermano Jorge. Y asimismo para nuestra hermana Lorena Inocencio y su esposo
y su esposo Michael Inocencio. Ellos están en Oregon, Estados Unidos, y los declaramos matrimonios restaurados. A los tres, el día de hoy, 3 familias, este 29 de mayo, los declaramos matrimonio restaurado, así como cada una de las familias que forman parte de nuestro ministerio, y así mismo también para los que no, y que sé que en un momento podrán llegar también a este lugar, que realmente no llegamos por coincidencias. Realmente Dios tiene un propósito. No olvides enviarnos tu correo a yo soy restaurado jsmyf@hotmail.com. Ahí recibimos sus correos electrónicos con los datos que ya bien les decía anteriormente. Así que pasen muy buenas noches. Gracias, profe. Y Dios mediante, nos vemos mañana. Amén, amén y amén. Padre Dios y Padre bueno, hemos declarado estos 3 matrimonios restaurados, Padre Santo, para que por favor, Señor, la gloria es de Dios, mis queridos hermanos y hermanas. Buenas noches a todos, a todas, y sigamos pidiendo por este milagro de amor